Es importante cuando entremos en el libro, en el capítulo 11 de Hebreos, como vamos a entrar en esta mañana, que tengamos en cuenta lo que aquí se nos va a decir. No es un capítulo aislado del resto del libro de Hebreos, sino que viene como continuación a lo que hemos venido diciendo durante los domingos anteriores respecto a la responsabilidad del hombre delante de Dios. Y ahora vamos a entrar en cuáles son las consecuencias, o cuáles son las causas, mejor dicho, de esa responsabilidad que es la fe que Dios ha dado a su pueblo. Dice Job en el capítulo que leíamos: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Vamos a ver entonces cuáles son los razonamientos que nos da la fe para que el hombre quede comprendiendo realmente la realidad de Dios. Sigue diciendo Job que en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. En el libro de Hebreos, que es donde vamos a seguir nuestro estudio, capítulo 11, se nos detallan aquí una serie de personajes cuanto menos curiosos que tuvieron todos ellos un denominador común. Todos ellos tuvieron un denominador común. Nos vamos a centrar en esta mañana en los primeros 3 versículos de este capítulo, pero vamos a leer el capítulo completo para dar una idea genérica de a lo que se está refiriendo el escritor cuando habla no solamente de la fe, sino también de los héroes de la fe que aparecen aquí en este capítulo 11 de Hebreos. Repito que este no es un capítulo aislado, ni se debe tomar aislado, sino que se debe coger en su contexto y es una continuación de lo que venimos diciendo en los sermones anteriores. Dice así el capítulo 11 de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que, destruida a los primogénitos,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Un capítulo realmente memorable respecto a la fe. Como decía al principio, nos vamos a centrar sobre los primeros 3 versículos para el sermón de esta mañana, y tenemos que resaltar el hecho de que nuestra sociedad descansa sobre la fe que el hombre tiene en el hombre. El hombre trabaja durante un mes con la fe de que aquel para quien trabaja le pague su sueldo. El que va a iniciar un viaje, pues compra su pasaje para un país lejano o para una población lejana con el único objeto que tiene en su mente, y es que realmente aquello que le están vendiendo le lleve al lugar que él quiere ir. Es decir, tiene fe aquel que va a viajar en que va a llegar al lugar para el cual ha comprado el pasaje. El marinero que dirige su barco en medio de la neblina confía y tiene fe en las cartas de navegación que dejaron sus antepasados y en lo que él ha aprendido en base a la experiencia de sus antepasados, de que todos aquellos artefactos que él está utilizando, todos aquellos mecanismos, le va a llevar a través de la neblina a buen puerto. Incluso el sistema entero de crédito monetario, el sistema mundial de crédito monetario, por el cual todos los días se mueven enormes sumas de dinero, sin que realmente se vea una moneda física, sino simplemente con el manejo de los ordenadores, se desarrolla en base a la buena fe de los operadores, de aquellos que están operando con los ordenadores, haciendo transacciones auténticamente millonarias de un país a otro, y todo se mueve en base a la fe que los unos tienen en nosotros. Por lo tanto, en todos estos casos son ilustraciones de la inmensa importancia que tiene la fe en los asuntos de los hombres. Desde luego, nada hay más desastroso para un individuo o para una comunidad que su crédito, su fiabilidad sea menoscabada, o que su confianza sea tirada por tierra. Esto lo veíamos cuando, analizando el mandamiento que decía no matarás, analizábamos de qué manera acabar con la reputación de alguien es acabar realmente con ese alguien. Por lo tanto, es un atentado contra su propia vida, porque se le está quitando toda la confianza que todos los demás, todos sus semejantes, puedan tener en él. Esto, pasado el ámbito que nos ocupa, que es nuestra relación con Dios y respecto a la existencia de Dios, nos lleva a que nosotros, como creyentes, es decir, como aquellos que creen en algo, y ya empieza ahí a salir el aspecto de la fe, porque por eso nos llamamos creyentes, porque creemos en algo, tenemos que confiar en aquel que ha prometido con tanta seguridad como si ya poseyésemos aquello que aquel que promete ha prometido que nosotros tendremos. Es decir, es una confianza en algo que sin tener suponemos que lo vamos a tener, y damos por válida las palabras a aquella persona que nos ha prometido de que vamos a tener aquella promesa. Y esta condición que tiene que estar en el ánimo de todos es exactamente lo que está indicado en esta epístola que el escritor envía a los hebreos. Cuando, como todos sabemos, como palabra de Dios está guiada por el Espíritu Santo, afirma que la fe es la seguridad que se tiene de cosas que se esperan, en base a aquel que hace la promesa y en base a que lo que él dice de la promesa de la que está hablando sea cierta y verdadera. Es decir, en base a que la palabra de quien promete sea verdadera y su fidelidad en cumplirla sea también verdadera.
Hay 3 puntos importantes que tenemos que tener en mente antes de seguir. En primer lugar, tenemos que saber quién es el que hace el compromiso o quién es el que establece la promesa. En segundo lugar, debemos tener buenas razones para creer en la integridad de esta persona que está haciendo esta promesa. Y en tercer lugar, tenemos que tener una buena seguridad de que va a cumplir lo que ha prometido. Si esto se cumple respecto a Dios, estamos totalmente ciertos de que su palabra, como hemos visto en otras ocasiones, tiene cumplimiento en contra de lo que puede ser la palabra de los hombres. Los hombres dicen una cosa y puede ser lo contrario. La palabra de Dios, la evidencia que tenemos histórica y bíblica de la palabra de Dios es que lo que ha dicho realmente se ha cumplido. Es una palabra que tiene poder para cumplir aquellas cosas. Por lo tanto, estas 3 condiciones que hemos mencionado se cumplen dentro del ámbito de la fe cristiana. La misma facultad se ejerce con respecto a las cosas de Dios. En primer lugar, estamos seguros de que nos ha hablado una voz, no unas voces que han empezado a hablar y a decirnos cosas, sino una voz. Estamos seguros de que nuestra seguridad descansa sobre estas razones que se han verificado en la experiencia de muchísimos creyentes que antes de nosotros han vivido, de nosotros, en nuestra vida si miramos hacia atrás, y en la vida de muchos creyentes que también se van a manifestar en el futuro. Pero tenemos que volver a dar énfasis en lo que hemos dicho. Tenemos que mirar las palabras que Dios nos dirige desde la Escritura y vemos que son totalmente distintas a las palabras que los hombres pueden dirigir. Los hombres hoy dicen una cosa y mañana dirán lo contrario. La palabra de Dios permanece para siempre, dice la misma Escritura. Dice otro texto: Jehová, el Dios de dioses, habla y convoca la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es decir, el poder de Dios respecto a su palabra es un poder terrible que cumple aquello que está diciendo. Hay una frase común que se dice dentro del ambiente coloquial y que dice: ver es creer. Pero esto traducido al ámbito cristiano, podríamos decir que podría darse el caso contrario. Creer es ver. Por lo tanto, aquí la fe es la que empieza a mover aquellas cosas dentro de nuestra mente que luego iremos desarrollando con el transcurso del sermón, para que sepamos de qué manera lo que nosotros no podemos ver con los ojos de la carne, sí que lo podemos ver con los ojos de la fe, y cómo todo esto atenta contra el razonamiento de los hombres, pero no contra el razonamiento, atenta contra la razón de los hombres, pero no contra el razonamiento de la Escritura. La fe, desde luego, engrandece a los hombres. Si recorremos la lista de héroes que hemos visto en el capítulo 11 de Hebreos, vemos que ninguno de estos hombres eran notables en muchas cosas. Eran gente excepcional. A no ser porque ellos esperaban una recompensa que iban a obtener al final de sus vidas. Y esto les movió y les supuso un motor dentro de sus vidas para que su vida cambiase y fuese por unos canales totalmente distintos de los que hubiera supuesto andar sin fe. Si vemos este capítulo 11 de Hebreos, encontraremos que la fe encaja en todas las clases sociales. Vemos a una ramera, a una prostituta, a la que Dios le dio el don de la fe, y cómo cambió su vida, y cómo llegó a ser, como de hecho fue, la abuela de David. Vemos, el antepasado de David. Vemos gente como Abraham, un terrateniente poderosísimo en bienes, 2 clases sociales totalmente distintas. Vemos a José, un esclavo en tierras de Egipto, que llegó a ser el segundo en el reino, primero después de Faraón. Vemos a Moisés, criado como un auténtico príncipe de Egipto, como luego deshizo todo lo que había sido su vida anterior para servir al Señor. Vemos a Isaac, un simple ganadero. Vemos a Barak, un soldado. Vemos a David, pastor por una parte, pero también rey de Israel durante más de 40 años. Vemos a los profetas, vemos a Samuel, vemos en todos estos personajes que aparecen en la lista de este libro sus ocupaciones, sus circunstancias. En muchos casos eran gente sin estudios, en otros casos eran gente sumamente erudita, pero vemos que independientemente del lugar de donde fueron llamados, su vocación y profesión les hizo realmente aparecer en esta lista tremenda de héroes de la fe. La fe, lo que nos muestra la Escritura es que puede dominar dificultades insuperables y que puede
arrastrar y hacer sobrellevar tremendas pruebas. Esto es lo que nos dice la Escritura. Puede hacernos derribar fortalezas totalmente fortificadas, puede llevarnos a meternos en el foso de los leones y que el león no haga daño, puede llevarnos a meternos en hornos de fuego y que el fuego no haga daño, como fue el caso de estas historias en Babilonia, pero también puede llevarnos a que acabemos como muchos otros antepasados nuestros en la fe, como murieron presa de su fe, defendiendo su fe, como murieron en campos de exterminio o en campos en circos romanos. Este capítulo, desde luego, no se puede considerar aparte de lo que se ha venido diciendo en los textos anteriores. La exposición de lo que hemos venido diciendo en los capítulos anteriores culmina con este capítulo en el que se va a extender el escritor hablándonos de la fe. Basándose en el texto de Habacuc, leíamos que el justo por la fe vivirá, que es lo que acabamos diciendo en nuestro último sermón, lo cual nos viene a demostrar cómo la fe no puede separarse de algo también importante que nos ha dicho y nos ha citado el escritor en el capítulo anterior, que es la paciencia. La fe no puede separarse de la paciencia. Por esto dice que no alcanzaremos la meta de salvación sin paciencia. No alcanzaremos la meta de salvación sin paciencia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en la que la paciencia no esté a nuestro lado guiando nuestros pasos, nos vamos a poner nerviosos y vamos a tirar por tierra la fe. Por lo tanto, es necesaria la paciencia al lado de la fe para fortalecerla. Por lo tanto, el argumento es este. Lo que nos va a dar aquí el escritor en el capítulo 11, versículo 1, no es una definición de la fe como muchos entienden que dice este texto. No es una definición de la fe. Lo que nos está diciendo el texto es que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es lo que queda realmente la base de las cosas que nosotros vamos a recibir. No trata el escritor de explicar íntegramente lo que es la fe, sino que lo que intenta explicar el escritor es cómo la paciencia siempre está relacionada con la fe. Por lo tanto, tenemos que volver otra vez a decir que no es una definición de la fe, por más que muchos se empeñen en defender este asunto. No es una definición de la fe. Llama a la fe el escritor la sustancia de las cosas que se esperan. Nosotros sabemos que lo que esperamos no es exactamente lo que tenemos a mano. No es exactamente la realidad que tenemos delante de nosotros. Yo puedo esperar un papel y aquí tengo un papel. Pero lo que dice el escritor respecto a la fe es algo que espero que voy a recibir, pero que no lo tengo todavía. Confío en que aquel que ha prometido que me va a dar aquello que ha prometido, me lo va a dar realmente porque confío en su palabra. Pero yo todavía no tengo aquello que él me ha prometido. La fe no tiene en cuenta las cosas presentes, sino las que se esperan. La fe es el lugar donde ponemos nuestro pie para apoyarnos. Pero ¿en qué nos apoyamos? ¿En qué nos apoyamos? En cosas que están tan lejos de ser nuestras que casi se escapan a nuestra comprensión. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Son cosas incomprensibles las que Dios tiene preparadas para aquellos que les ha dado el don de la fe. El mismo análisis tenemos que seguir cuando el escritor llama a la fe la demostración o la evidencia de cosas que no se ven. Es un problema o es un texto que va a parecer un poco complejo, a lo mejor es un poco pesado el sermón de esta mañana, pero tenemos que dar toda esta introducción para luego desarrollar exactamente cuál es la aplicación de la fe en la vida de todos estos personajes que aparecen aquí en la Escritura y que vamos a analizar en cada uno de los casos. El escritor llama a la fe la demostración o la evidencia de las cosas que no se ven. Es el Espíritu Santo, desde luego, que nos hace ver las cosas ocultas que nuestro conocimiento no puede alcanzar por ningún medio. Una promesa a la que se dirige la fe es la vida eterna. Nuestro conocimiento no puede alcanzar el concepto de la vida eterna, nuestro conocimiento humano. Pero es por la fe que nosotros entendemos cómo encaja la mecánica de la vida eterna. Pero curiosamente, esta promesa a la que se dirige la fe, que es la vida eterna, se hace a los muertos. Curiosamente, esta promesa se hace a los muertos. ¿Cómo encaja esto si no tenemos la fe? Se nos asegura una resurrección
pero se asegura una resurrección a alguien que es enemigo de Dios. Se declara justos a unos pecadores, podridos por el pecado. Se nos dice que somos dichosos, pero estamos entre muchas aflicciones. Se nos promete abundancia de bendiciones, sin embargo, el ser humano todavía padece hambre y sed. Dios nos dice que vendrá pronto, pero en ocasiones parece que tarda en respondernos a nuestras oraciones. ¿Qué quiero decir con esta lista? Porque es o ver las circunstancias desde el punto de vista humano y ver que no tiene sentido lo que estamos diciendo, o verlas a través de los ojos de la fe y entender por qué se hacen todas estas cosas. Conocer por qué se hacen todas estas cosas, razonarlas, argumentarlas y creerlas en nuestro corazón. Por la fe dice la Escritura que alcanzaron testimonio los antiguos. Los judíos admiraban enormemente a sus antepasados porque eran quienes les transmitían las enseñanzas orales de padres e hijos. Desde luego casi tenían a sus antepasados como objetos de superstición. Para ellos el más grande, desde luego, fue Abraham, y más grande todavía que Abraham fue Moisés, quien le dio la ley al pueblo de Israel. Y ellos, cuando oían que eran descendientes de Abraham, se envanecían porque Abraham era superior, era el padre de una raza prácticamente, y era superior a todos cuantos congéneres había en aquel tiempo. Y ponían esta matización en muchísimo más altura que en el hecho de que Dios hubiera sido quien cogió a Abraham del resto del pueblo que en aquel entonces vivía. Es decir, es como si fuera una proeza y una heroicidad, en el sentido literal, el que Abraham fuera hecho hijo de Dios, mejor dicho, el que Abraham fuera hijo de Dios y no que Dios hubiera escogido a Abraham. Para ellos era más importante que Abraham realmente fuera quien era, que no que Dios hubiera escogido a Abraham según su gracia y su misericordia. Y daban también un culto exagerado a las tradiciones, como si la verdadera religión y la santidad y la piedad estuvieran en el culto a las tradiciones, olvidando así una correcta adoración a Dios. Hemos de tener presente que el punto fundamental sobre el que el apóstol está girando, estamos hablando de una iglesia de judíos conversos, siempre está la matización esta respecto al antiguo. El punto fundamental sobre el que gira el fundamento del apóstol es este: todos los padres, desde el principio del mundo, todos los padres se refiere a todos los que realmente fueron el origen del pueblo de Israel desde el principio del mundo, fueron aprobados por Dios y unidos a Dios solo y exclusivamente por la fe. Esta es la matización que quiere hacer el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos, cuando menciona este aspecto de la fe. Todos ellos fueron lo que fueron gracias a la fe, y sin la fe ninguno podía haber sido lo que llegó a ser. Y continuamente remarca, para que los judíos se den cuenta del asunto, que solamente por la fe ellos también, como descendientes de aquellos primeros padres, podrían estar unidos a ellos, podrían estar unidos a sus antepasados, y que tan pronto como renunciaran a la fe o viviesen vidas impías que denunciaban que no vivían de acuerdo a la fe, serían llamados bastardos y no hijos. Por eso dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas que solamente son hijos legítimos de Abraham aquellos que tienen la fe de Abraham, y aquellos otros, aun siendo según la carne hijos de Abraham pero que no tienen la fe, a aquellos no se les puede llamar hijos de Abraham. Y nos sigue diciendo el texto que por la fe entendemos las cosas que ocurren, por la fe entendemos. La fe, según lo que está aquí explicando el escritor, es el vehículo de conocimiento por el cual vamos a llegar a conocer grandes verdades. Esta, desde luego, es la evidencia más patente. Las cosas que los ojos de la carne no pueden ver, los ojos de la fe sí que lo pueden ver y lo pueden entender, que es lo más gordo del asunto. No es creer las cosas porque sí, no es la iluminación a la que muchos, sobre todo en los ámbitos romanos, quieren hacer llevar a la fe, sino es abrir el entendimiento para ver cosas que el ojo humano no puede ver, que la simple percepción del ojo humano no puede ver. ¿Por qué existe la vida en un ser humano? Es algo que se escapa al conocimiento del hombre, por muy físico que se crea y por muy científico que se crea. ¿Por qué un ser humano tiene vida? ¿Por qué cuando se le escapa la vida a un ser humano es imposible volverla a recuperar, si tiene el cuerpo con todos sus órganos en perfecto estado? ¿Cómo comprender la providencia de Dios si no es a través de la fe?
cómo encajar la forma en la que Dios se mueve a lo largo de la historia si no tenemos la fe que nos ayuda a comprender por qué Dios realmente se mueve a lo largo de la historia según su providencia. Cómo comprender el sacrificio de Jesucristo preparado desde antes de la fundación del mundo si no es a través de la fe. Si nosotros hablamos de esto con un inconverso y le decimos de qué manera Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo para o como propiciación de los pecados de su pueblo, cualquier inconverso se va a partir de risa delante de nosotros por lo que estamos diciendo. Es por la fe que nosotros entendemos esa auténtica obra milagrosa de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entender también la resurrección de Jesucristo si no es por la fe? ¿Cómo entender la salvación? ¿Cómo entender la justificación? ¿Cómo entender el perdón de nuestros pecados si no es a través de la fe? Por lo tanto, vemos que si no existe la fe, esto supone una locura a los gentiles. Una locura a los gentiles, una locura a los paganos. Estamos hablando de cosas totalmente irrisorias para ellos. Curiosamente, en contra de lo que enseña también la Iglesia de Roma, y muchos que no son romanos, la fe no es ciega. Por ahí oímos la frase que la fe es ciega y que se tiene que creer todo lo que se dice. Pues curiosamente la fe de la que habla la Escritura no es ciega. La fe lo que nos hace es abrir nuestro entendimiento. Pero quien es ciego realmente es el razonamiento humano que no ve más que lo que aparece en sus sentidos. Pero es la fe la que imparte conocimiento para que veamos realmente otras realidades que para nosotros estaban escondidas y que son realidades eternas. Es la fe la que al hombre da la perspectiva de quién es, de dónde viene y a dónde va. Las tres preguntas claves que se hace todo hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La fe es la que responde a esas preguntas claves dentro del ser humano. La fe no es tragarse todo lo que nos cuenten, porque sí. La fe razona, la fe discierne y la fe aplica el conocimiento para no dejarse engañar. Esto es lo que es la fe. No es tragarse todo, aunque no se comprenda. Normalmente todo lo que nos enseña la Escritura se comprende y es a través de la fe que tenemos que sacar los argumentos necesarios para comprender todo lo que nos dice la Escritura. Pero ojo, que la fe no es una virtud. Las virtudes, según la Iglesia de Roma, entre una de ellas está la fe. En casi todas las confesiones de fe de las iglesias evangélicas, la fe es una condición que se exige al hombre para creer en Dios. Pero la Escritura no habla de la fe como una virtud. No es algo que yo tengo que desarrollar como una de mis habilidades, como por ejemplo puedo desarrollar mi habilidad para esculpir una madera. La fe, según la Escritura, es un don. Y hay dos dones que se mencionan en la Escritura. Uno es la fe y el otro es el arrepentimiento. Y todos los demás no son dones, no son regalos. Todo lo demás el hombre se lo tiene que trabajar y tiene que luchar y tiene que esforzarse por crear actitudes en su vida que luchen en contra del pecado. Pero tanto la fe como el arrepentimiento no es algo que se le exija al hombre y que el hombre tiene que aportar delante de Dios, pues porque es algo que Dios ha dado al hombre para salvarlo. En nada nos podríamos diferenciar del animal si no entendiéramos cómo todo lo creado ha sido creado por Dios. ¿Para qué fin fueron dotados los hombres de conocimiento? El catecismo protestante nos dirá que el último fin del hombre es la gloria de Dios. ¿Para qué fin fueron los hombres dotados de conocimiento y de razón? Sino para que reconozcan, sobre todo, al Dios creador, sobre todo. Pero solamente por la fe reconocemos que Dios es el que hizo de la nada el universo. De la nada el universo. No es de extrañar entonces que la fe en los antepasados hebreos estuviese por encima de todas las demás virtudes. En este capítulo que leíamos, la fe estaba por encima de todas las virtudes. Unos eran grandes soldados. No se menciona el hecho de que fueran grandes soldados. Se menciona el hecho de que tuvieron la fe. Otros fueron grandes reyes. No se menciona el hecho de que fueron grandes reyes. No es eso lo que prevalece en su historia. No se les conoce por grandes reyes, según el escritor, sino que se les conoce por la fe. Otros fueron hombres humildes. Tampoco importaba. Lo que sobresale de ellos es la fe. Otro era una prostituta. Tampoco importaba que fuera prostituta. Lo que sobresale es la fe que Dios le había dado. Por lo tanto, es la fe, según la Escritura, la que debe de medir al hombre. No es quién sea el hombre en base a su poderío, sino quién sea el hombre en base a la fe. Y es también esta fe, en su aplicación en cada rincón de la vida,
lo que hace a un hombre distinto a los demás hombres. Y estos hombres que aparecen aquí y estas mujeres que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos fueron distintos de todos los demás exclusivamente porque tuvieron fe, exclusivamente. No porque eran reyes, ni porque eran príncipes, ni porque eran soldados, ni porque eran generales. Fueron distintos a los demás porque tuvieron la fe. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué el apóstol dice que solo por la fe pueden entenderse, por ejemplo, la creación del mundo? Porque incluso los incrédulos, o muchos de ellos, sin tener fe, también aceptan que la creación del mundo fue hecha por parte de Dios. La misma creación obliga a los incrédulos a reconocer un creador. Salvo los ya muy eruditos, que creen más en sus propios razonamientos que en otra cosa, creen que todo ha sido objeto del azar y de la casualidad. Pero lo que hace Pablo cuando el ser humano se mete en estos berenjenales, y lo estudiaremos muy a fondo cuando empecemos con el libro de Romanos, que iniciaremos en breve, en el capítulo 1, versículo 25, es la demostración de cómo los hombres, pensando que eran muy inteligentes, fueron abandonados a sus propios razonamientos y dieron cultos a la criatura antes que al Creador. Romanos 1:25 nos dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Desde luego, si el hecho religioso no hubiera tenido un lugar tan importante entre todas las naciones, si en la mente del hombre no se hubiera grabado en todas las religiones la idea, la convicción de que Dios es el creador del mundo. Por lo tanto, vemos que en cualquier religión, sea cual sea el Dios al quien adoran, ese Dios a quien ellos adoran es el creador del mundo. En el germen del ser humano siempre está la idea total de quién es el Dios que los hizo y el Dios que los creó. Vemos de qué manera el entendimiento del hombre está totalmente cegado, y solamente por el Espíritu Santo y a través de la fe se pueden entender cosas que por la simple razón no se pueden comprender. Por eso el apóstol atribuye a la fe ese entendimiento. Siempre la fe va a estar unida al entendimiento, al conocimiento, al aprender más cosas para argumentar en defensa de ellas. Por lo tanto, los que poseen fe no tienen una leve sospecha de que Dios creó el mundo. Tienen la convicción profunda en sus corazones de que Dios creó el mundo y el universo. Esto es los que tienen fe. Además, no solo se entiende el poder de Dios en la creación, sino fundamentalmente en la preservación cotidiana que Dios hace de todas sus obras. La preservación cotidiana que Dios hace de todas sus obras. La palabra que aquí utiliza el griego, en este capítulo 11, versículo 3, implica la creación de todo el universo. Dios como ser creador de todo el universo. Si nosotros pudiéramos ver nuestro planeta desde lejos, como han hecho los astronautas que han estado en esas cápsulas espaciales, nos quedaríamos asombrados de ver nuestro planeta, su color y las cosas que ocurren aquí abajo. Pero si viéramos a nuestro planeta junto al resto del sistema solar, esa imagen desde luego nos dejaría atónitos. Si pudiéramos ver nuestro sistema solar desde lejos, comprobaríamos cómo es algo totalmente insignificante. Solamente en nuestro sistema, en nuestra galaxia, existen más de 100.000 sistemas planetarios y solares como el nuestro. Más de 100.000 en nuestra galaxia solamente. Es decir, hay más de 100.000 soles en nuestra galaxia que tienen planetas similares a los nuestros. Ese es el Dios que ha creado todas las cosas. Si caemos en la cuenta de que esto ocurre solamente dentro de una galaxia, y que nuestra galaxia es una más de los cientos de miles de millones de galaxias, uno se queda totalmente bloqueado porque no puede ya entender ni concebir cuál es la grandeza y el poder creador de Dios sobre todas estas cosas. Y Dios dice que incluso cuida de su pueblo cuando un cabello de su cabeza se cae. Un Dios que ha creado cientos de miles de millones de galaxias. Algo incomprensible para el entendimiento humano. Vemos así cuál es la grandeza de aquel que ha creado todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Será fiable aquel que promete cuando ha creado todas estas cosas y cuando desde antes de la fundación del mundo ya planificó la muerte de su propio Hijo en propiciación de los pecados de su pueblo? ¿Será fiable la palabra de este que promete? ¿Será creíble lo que nos está diciendo?
es digno de confianza realmente aquel que está prometiendo y que imparte a su pueblo el don de la fe para que crea cosas que ahora no tiene su pueblo, pero que según su promesa tiene que esperar su pueblo confiando en esas palabras que le ha prometido? Hay algo incomprensible para el ser humano cuando estudia a Dios, para el ser humano en general. ¿Por qué este Dios se hace hombre y habita entre nosotros? ¿Por qué el creador del universo se hace hombre y habita entre nosotros? Fue lo que los ojos de la carne no pueden entender, lo que la fe nos dice y nos muestra: por qué Dios se hizo hombre, por qué llevó nuestros pecados, por qué sufrió como un malhechor y por qué fue entregado a la muerte por todos nosotros. Por eso también la fe nos enseña de qué manera Dios le resucitó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla de lo que hay en el cielo y en la tierra, matiza el texto, se doble delante de él y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el misterio tremendo que desde luego los incrédulos no pueden entender, pero que a través de la fe ese misterio ha sido revelado. Ese misterio ha sido abierto, ese misterio ha sido puesto delante de la Iglesia a través de la predicación del Evangelio. Por la fe nosotros entendemos todas estas cosas, por la fe nosotros comprendemos, por la fe nosotros lo aceptamos como verdad en nuestros corazones, y por la fe sabemos todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo y entendemos no solamente que son fieles, sino también verdaderas. Este es el capítulo que hemos empezado a hablar acerca de la fe, y aquí vamos a desarrollar realmente en los ejemplos de las vidas de todos estos hombres que aparecen en este capítulo, por lo cual nos va a llevar un tiempo considerable terminar este capítulo, porque vamos a analizar todas las vidas de estos hombres, la forma en la que la fe actuó en sus vidas, la forma en la que corrigió la fe los errores de sus vidas, la forma en la que la fe transformó sus vidas y fueron reconocidos en la posteridad como héroes de la fe, no héroes de las batallas, ni héroes de sus países, héroes de la fe. También vamos a tomar buena nota de todos estos héroes, porque si hubo héroes en el pasado, y aparecen aquí en la Escritura, no tiene por qué no haber héroes en el futuro. Pero esta heroicidad solo y exclusivamente viene por la fe. Aquel que tenga la fe, aquel sí que será un héroe. Aquel que no tenga la fe, jamás podrá ser un héroe. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que enseña. Vamos a terminar en oración.